momento que hablamos de rinitis, estaremos hablando de un proceso inflamatorio que se va a ver localizado en la mucosa nasal. Entonces, ya veremos que rinitis puede ser condicionada por muchas causas. Sin embargo, una de las más comunes justamente es la etiología alérgica, ¿vale? Y entonces veremos que la rinitis es un padecimiento inflamatorio crónico de la mucosa nasal, ¿vale? Eso es hablar de rinitis en general. Ahora, si le ponemos apellido y determinamos que tiene etiología alérgica, pues notaremos que es la forma más frecuente, ¿no? Es muy frecuente que los pacientes que tengan una rinitis crónica sea de etiología alérgica y obviamente pues no infecciosa. Y recordemos que va a ser una respuesta inflamatoria de un tipo de hipersensibilidad 1, la que va a ser mediada por la inmunoglobulina E. Y esta respuesta inflamatoria va a ser obviamente inducida por el contacto, la sensibilidad. Y de forma repetida, que tengamos las reexposiciones, pues vamos a ir generando mayor sensibilización. Células efectoras como mastocitos, basófilos van a tener un mayor grado de sensibilización, ¿no? Con receptores para alta afinidad de la inmunoglobulina E, con inmunoglobulina E específica del alérgeno. Bien. Y todos estos procesos inmunológicos que ya hemos ido revisando durante estas clases, pues los vamos a ver aplicados ya en patología. ¿Por qué? Porque toda esta cascada inflamatoria clínicamente se va a ver manifestada por la tetrada rinítica. ¿Sale? Entonces, estas son las características propias y características importantes de la enfermedad nasal, como el prurito nasal. El prurito es importante, ese prurito nasal puede ser extensivo de conjuntivas hacia el oído, al paladar. Entonces, en todas estas áreas podemos llegar a tener prurito. El paciente va a presentar rinorrea, ¿no? Esta rinorrea va a ser acuosa, hialina, importantísima en muchos pacientes. Bien, a diferencia de la rinorrea mucopurulenta, ¿no? Que nos orientaría más hacia un proceso infeccioso. Va a tener estornudos, y esos estornudos particularmente se le denominan en salva. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede llegar a presentar de 3 a 5 o hasta más estornudos de forma repetitiva. ¿Vale? Entonces son pacientes que empiezan y se siguen. Entonces esto también es bastante característico de la enfermedad. Y la obstrucción, ¿vale? La obstrucción nasal también está presente de forma importante. Sin embargo, características importantes es que debe ser bilateral, ¿vale? Si es unilateral y que dura 4 a 6 horas, pues bueno, pensemos más en un ciclo, ¿no? O si es unilateral, pues habrá que hacer algún diagnóstico diferencial, ¿no? Poliposis nasal, algún objeto extraño, ¿vale? Entonces, bueno, la tetrada rinítica, o sea, cuando hablemos de tetrada rinítica, recuerden esto: prurito, rinorrea, hialina, estornudos en salva y obstrucción nasal. Bien. Brevemente, de algo de epidemiología, pues he visto que es la causa número 1 de consulta en alergia, ¿vale? Sin temor a equivocarnos, podemos determinar que es la causa número 1 de expresión alérgica en el mundo, ¿vale? Hay porcentajes bastante altos, ¿no? Como en Estados Unidos, que pueden llegar a tener hasta un 20% de la población adulta con este tipo de rinitis y hasta un 40% en niños. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que ha habido un incremento, una tendencia a la alta en estas últimas 2 décadas de la expresión de esta enfermedad. ¿Y esto por qué creen, doctores, que tengamos mayor incidencia de rinitis alérgica en estos últimos 20 años? Por aumento de contaminación. Okay. Doctor Adrián León, levantó su mano. Sí, como mencionó mi compañera, por la contaminación, ¿no? La contaminación 1. ¿Qué más, doctora Daniel? ¿Me escuchan? Ya la escuchamos. Pues igual iba a decir que principalmente por los factores ambientales
que pues han ido en incremento, como ya lo mencionan, la contaminación, también la exposición al humo de tabaco. Muy bien. Doctora, en la parte de la contaminación, ¿qué ha notado usted en estos últimos 20 años que ha cambiado el mundo o que le platicaban sus familiares, sus mamás, sus abuelitos? Mm, no, no sé, doctora. Aunque solamente recuerden, cuando vimos teoría de la higiene, los factores de exposición y de protección. ¿Vale? Entonces, bueno, antes los comentamos. Gracias, doctora Daniela. Doctora Dulce Karina. ¿Ya no? El cambio climático, doctor, también puede ser un factor del que ya no son, antes como que las leían y ahora pues las estaciones han cambiado mucho. Ok, sí, de hecho este cambio climático en efecto también ha modificado, ¿no?, estas temporadas de polinización de diferentes árboles. Ese es otro punto importante. Doctora Yamel. Podría ser la emisión de gases, por ejemplo, también de fábricas, contaminación de fábricas o smog. Sí, muy bien, también, muy bien, doctora Yamel. También la industrialización, ¿no?, que ha enfrentado nuestra humanidad en los últimos 20 años, ¿no? Cada vez hay más procesos de manufactura, más fábricas, más contaminación, ¿no? Todo lo que ya han comentado. ¿Qué más, doctora Paula Lima? Bueno, anteriormente considero que también la exposición a las mascotas no era tanto como hoy en día, porque antes las personas tenían un patio más grande y por lo general dejaban a las mascotas afuera. Ahora las personas conviven muchísimo más, duermen con ellas y también es un espacio más cerrado en donde pues, habitan las mascotas. Ok, muy bien, también el incremento de la exposición de epitelios de animales, ¿no? Perfecto, doctora Paola. ¿Qué más? ¿Qué más se imaginan, doctora Daniela? Bueno, también parte importante de lo que se menciona en la teoría de la higiene y que revisábamos es, por ejemplo, la forma de nacimiento, ya que el hecho de que se haya incrementado el número de cesáreas, pues disminuyó el contacto con el paso de la microbiota vaginal, el tipo de dieta que se utiliza, el uso exagerado de antibióticos, y los esquemas de vacunación han condicionado a que los infantes pues ya no estén en contacto con ciertos agentes patógenos que podían ayudar a su sistema inmune a que no generaran algún tipo de alergia. Y hoy en día, pues el uso de buenos esquemas de antibióticos y la vacunación han disminuido procesos pues patológicos, pero han aumentado el número de alergias. Ok, muy bien, doctora Daniela. Muy bien. Muchas gracias a todos. Han determinado puntos importantes de factores de exposición, ¿no? Y como bien comentaron, todos los compañeros que exitosamente participaron, todos estos factores de riesgo en estos últimos 20 años han incrementado. Y uno muy importante que comentó su compañera Daniela, justamente pues antes, ¿no?, había muchísimos más nacimientos por vía vaginal. Actualmente, desafortunadamente, hay una tendencia hacia los procedimientos quirúrgicos. Entonces, es mucho más común que veamos pequeñitos que se obtuvieron por vía abdominal, ¿no?, que no es, obviamente cuando tiene indicación absoluta, pues ni hablar, ¿no? Se tiene que hacer el procedimiento. Sin embargo, pues justamente por eso son indicaciones absolutas, ¿no?, que muchas veces pues no se toman muy en cuenta. Entonces, este incremento en es un factor importante. También la exposición temprana a proteínas de alto peso molecular, como la leche de vaca, ¿vale? Entonces, justamente ahorita estamos promoviendo, ¿no?, la lactancia materna, que se regrese a la lactancia materna porque es un factor de protección. ¿Qué es lo que sucede? Que en los primeros 2 meses o 3 meses de vida los exponen a proteínas de sucedáneos de leche materna. Entonces, nuevamente, pues incrementamos la exposición y el riesgo, ¿no?, de generar múltiples alergias. Entonces, todo esto se ha habido incrementado, se ha visto que realmente ha condicionado el alza de las enfermedades alérgicas, principalmente respiratorias y alimentarias. Ahora, ¿qué tenemos de epidemiología en América Latina? Pues se ha determinado, se hizo un estudio ISAC, que pues, determina la prevalencia, la incidencia de enfermedades respiratorias, principalmente asociadas a alergia, y ellos encontraron que en la
población latina hay un pico de incidencia a los 13 y 14 años, un pico del diagnóstico. Entonces, imagínense cuánto tiempo nos estamos tardando en América Latina para el diagnóstico de estas enfermedades alérgicas, ¿no? Porque realmente estos pacientes que debutaron a los 13 a 14 años, bueno, más bien dicho, que se diagnosticaron a los 13 o 14 años, seguramente debutaron 5 a 10 años atrás. Entonces, sí tenemos un retraso bastante importante en el diagnóstico, ¿no?, en diferentes partes de América Latina. Ahora, en México se ha determinado que la prevalencia de rinitis alérgica va del 15 al 24%. Entonces, cerremos esto a términos concretos. Digamos 20%, ¿no?, tratando ahí como que de tener un promedio. ¿Cuántos mexicanos fuimos en el último censo, doctores? Busquen, googleenlo ahí en su buscador. ¿Cuántos mexicanos somos? Y levante la manita, ¿quién ya la encontró? Doctora Cris Moreno, ¿cuántos somos? ¿Cuántos mexicanos? 127.6 millones. 120, igual dejémoslo en términos cerrados. 120 Digamos 120 millones, ¿no? Doctora Cris, para términos Sí, doctor. concretos. Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es el 20%? ¿Cuántos en números, en población, el 20% de este conteo de 120 millones? ¿Cuántos son? Alguien que ya haya hecho la cuenta. 24. 24, ¿qué, doctora? ¿24 millones? Sí, doctor. Ok, doctora Yamel. Entonces, imagínense que en México aproximadamente hay 24 millones de pacientes con rinitis alérgica. La verdad es que es una cantidad bastante elevada para un país que está catalogado de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS como un país en vías de crecimiento. ¿Sale? Y esto porque es importante, porque obviamente tenemos un riesgo de que 24 millones de mexicanos que para el 2020, que fue el último censo, se determinaron con rinitis alérgica, tenemos un riesgo de que esos 24 millones puedan acabar en asma y volverse nuevamente un problema de salud pública. De hecho, pues ya lo es un problema de salud pública, y lo es porque, no sé si recuerdan ustedes, cuando empezó la pandemia y el doctor López-Gatell proyectaba sus diapositivas con las 5 enfermedades más comunes asociadas a COVID. No sé si lo recuerdan, que en varias ocasiones asma estaba ahí, ¿eh? En muchos días estuvo asma como el top 5 de enfermedades asociadas a pacientes con COVID. Y pues esto es salud pública. Entonces es hoy por hoy un problema de salud pública, la rinitis alérgica. Bien. Bueno, repasando brevemente, ¿para qué nos sirve todo este macizo facial, estos conductos que tenemos en la cara, todo lo que es el conducto nasal? Pues nos sirve obviamente para la olfacción, ¿no?, para discriminar diferentes tipos de aromas. También tiene mecanismos de barrera, ¿no?, como parte de la inmunidad innata. Estos espacios, que ustedes los conocen como los senos paranasales, pues también nos ayudan para la resonancia de la fonación. Es por esto que justamente cuando los pacientes tienen algún dato de sinusitis, pues disminuye esta resonancia, ¿no? Se escucha más mate o más ruda, sin tanta resonación la voz, ¿vale? Y pues también nos sirve ¿para qué? Para filtrar y acondicionar el aire, ¿no? Estas estructuras que vemos acá, que son los cornetes, que vienen en pares y tenemos anteriores, medios y posteriores. Estos nos van a servir para acondicionar el aire. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el medio ambiente esté a 20 grados, 25 grados, los cornetes tienen que ayudarnos a humedecer este aire y a calentar, de tal forma que pueda entrar básicamente a temperatura fisiológica al cuerpo, ¿no? Bien. Entonces, es por esto que los cornetes son
también un órgano, bueno, una estructura anatómica de choque. ¿No? Y regularmente en el paciente alérgico se te pueden ver congestivos. ¿Vale? Entonces, digo, esto es algo de las bases fisiológicas, ¿no? Ustedes ya saben toda la fisiología aquí de los complejos osteometales, ¿no? A través de los cuales va a drenar la conjunción de los senos paranasales, que justamente cuando se ocluyen esos complejos osteometales, pues va a generar acúmulo de moco, ¿no? Y datos infecciosos de las bacterias más comúnmente asociadas a la vía aérea. Traduciéndose en sinusitis, que también la sinusitis es una comorbilidad bastante común en el paciente con rinitis. Bien. Brevemente de características funcionales, ¿no? Lo que les comentaba. Si un paciente llega con ustedes y les comenta que pues, ha tenido nariz tapada, pero que esta nariz tapada es nada más de un lado y pues va alternando entre una fosa nasal y otra y que les dura de 4 a 6 horas, pues esto es el ciclo circadiano normal, o sea, el ciclo nasal, el ciclo nasal, que tal cual lleva ciclos de congestión, descongestión, que va a ir alternante y que va a ir regulado por el sistema simpático. ¿Vale? Este ciclo nasal, pues, realmente está inmaduro en el paciente pediátrico. Entonces, es más común que si un pequeñín les diga que tiene la nariz tapada, créanlo, ¿no? Porque seguramente no es por el ciclo nasal, sino porque tiene una verdadera obstrucción asociada seguramente a hipertrofia de cornetes. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en el niño? Los niños regularmente tienen respiración oral. ¿Vale? ¿Por qué? Fisiológicamente, el humano tiene que respirar por la nariz. ¿Vale? Si esta nariz tiene la obstrucción por estructuras congestivas, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Pues regularmente va a respirar por la boca, ¿no? Y esto va a tener muchísimas condicionantes, desde la misma estructura facial, ¿no? Con caras alargadas, siempre va a estar con la boca abierta, regularmente tienen alteraciones en el macizo facial, ¿no? Con bases anchas, alargadas y pues bueno, muchos otros condicionantes estructurales. Pero también orgánicamente el paciente va a tener síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué? Porque regularmente son respiradores orales, van a roncar por la noche, son pacientes que están muy inquietos durante la noche, ¿no? A pesar de que nosotros los vemos dormidos, se mueven como remolinos en la cama, ¿no? Entonces no tienen un sueño reparador. Al no tener un sueño reparador de forma crónica, pues esto les va a afectar en sus actividades académicas, deportivas, sociales, laborales, ¿no? Sobre todo si es un paciente adulto. Y esto, pues, ¿qué nos va a generar? Una alteración en la calidad de vida del paciente. Bien, entonces, la verdad es que aunque nosotros notemos que el niño, si se duerme, no descansa. ¿Vale? Y esto a la larga, pues, genera bastantes condicionantes en la calidad de vida. Ahora, ¿qué factores van a influir en el desarrollo de la alergia? ¿No? Todo lo que ya platicamos ahorita. Aquellos que van a incrementar o que disminuyen el riesgo. ¿Qué va a incrementar el riesgo? Pues sí, definitivamente se ha visto un mayor número de casos, sobre todo en pacientes del género femenino. También el incremento de la contaminación de aire por material particulado cada vez más pequeño. Entonces, ahora vamos en partículas de 2.5. Me acuerdo que cuando empecé a estudiar la residencia de alergia íbamos en partículas de 10 o de 7.5. Y ya han pasado 3, 4 años y ya vamos en 2.5. Entonces, entre más fina sea esta partícula, mayor lesión de la vía aérea va a producir. Bien. Y el tabaquismo de primera, segunda y tercera mano. Pero si es tabaquismo materno, pues esto incrementa de forma sustancial el riesgo de que su paciente tenga alergia, ¿vale? Ahora, ¿qué factores pueden ayudarnos a disminuir el riesgo? Pues la teoría de la higiene, ¿no? Hasta cierto punto. El número de hermanos, que tenga menor exposición a pólenes, una dieta mediterránea. ¿Y por qué mediterránea? Porque la dieta mediterránea tiene altos contenidos de alimentos antioxidantes. Entonces, estos alimentos antioxidantes, que también son ricos en vitamina D, que también es antioxidante, pues favorece un perfil inmunoregulador. ¿Sí? Y pues, ambientes de granja, ¿no? Con exposición de forma gradual desde edades tempranas. También se ha visto que puede llegar a ser un factor que disminuye el riesgo.
Bien, es básicamente teoría de la higiene, ¿no? Como habíamos comentado desde el inicio del tema. Ahora, fisiopatología. Dentro de la fisiopatología, pues es solamente recordar la respuesta inflamatoria alérgica. Entonces, para este caso, pidamos a su compañera, veamos quién no participa. Se encuentra María Fernanda Galicia. Sí, doctora. Ok, doctora, recuérdanos cómo es la inflamación alérgica, la fase de sensibilización y la reacción alérgica en la fase temprana y la fase tardía. Sí. Perdón, es que se apagó el micrófono. Bueno, se supone que durante la fase de sensibilización es cuando se va a llevar a cabo como que el primer contacto del alérgeno con la célula presentadora de antígeno y pues bueno, durante esta presentación se supone que la célula lleva, bueno, va a migrar hacia el ganglio linfático donde va a ir procesando al alérgeno para que se obtenga el epítopo que se le va a presentar al linfocito T virgen. Y pues a través de las interleucinas, como creo que sí, va a pasar de ser un linfocito T virgen a un linfocito T2. Y también iba a haber una coestimulación con el linfocito B y se iba a diferenciar en una célula plasmática que iba a producir las IgE específicas contra ese alérgeno. Y luego esa IgE iba a unirse a los mastocitos y a los basófilos. Ok. ¿Qué es la fase de sensibilización? Ajá. Y ya después en la... ¿Y después? Bueno, y después se supone que cuando iba a haber una reexposición, como ya tenían los basófilos y los mastocitos la IgE específica, entonces al volver a entrar en contacto con el alérgeno, pues estas iban a liberar pues los... Sí, se me fue el nombre. Las sustancias preformadas y que era como la histamina, la triptasa y bueno, los que eran de nuevo, que eran como los leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, doctora, muchas gracias. Ok, entonces, a forma de repaso, como ya lo comentó su compañera, tenemos la respuesta inflamatoria alérgica. Entonces, recuerden que son la primera exposición, la cual va a haber la sensibilización. ¿Por qué? Porque va a ser el primer contacto con el alérgeno, va a ser capturado por la célula presentadora de antígeno, la va a procesar, la va a fragmentar y va a presentar durante esta migración al ganglio, lo va a presentar al linfocito T virgen, ¿no? Este linfocito TH0 en estímulo con la interleucina 4 se va a diferenciar a un linfocito TH2. Este va a ser una coestimulación entre veces CD40 ligando, CD40, y va a generar ahora sí la información para que este linfocito B produzca las células plasmáticas productoras de Ig. Esta célula plasmática, en un ambiente rico en citocinas de un fenotipo TH2, como interleucina 4 e interleucina 13, va a hacer su cambio de isotipo hacia una inmunoglobulina específica para el alérgeno capturado, ¿vale? Y se va a unir al receptor de alta afinidad que lo va a contener el mastocito y el basófilo. Bien. Y entonces, ya en la reacción alérgica, ¿no?, en la fase de reexposición, ¿no?,
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener nuevamente la exposición con el alérgeno, pero ahora ya va a ser capturado por la célula sensibilizada, ¿no? Por el mastocito, que va a tener 2 moléculas de Ig específica con su receptor. Van a capturar el alérgeno, van a hacer su intercruzamiento, van a activar a la célula, digamos en este caso, como se ve en la diapositiva, el mastocito, ¿no? Y por cambio de gradientes de calcio, va a generar la degranulación. Estas vacuolas que se encuentran en el citoplasma del mastocito van a adherirse a la membrana, se van a degranular y van a soltar las sustancias que van a iniciar el proceso inflamatorio, ¿sí? Como la histamina, la triptasa, la quimasa. Al mismo tiempo se generan los mediadores lipídicos de novo, que van a actuar ya en la fase tardía, ¿no? Entonces, en la fase tardía ya van a verse mediada por la acción de las prostaglandinas, de los tromboxanos, de los leucotrienos, ¿vale? Va a haber generación de citocinas quimiotácticas, ¿no? Como CCL11, que va a atraer eosinófilos. Vamos a tener atracción de neutrófilos, de más linfocitos, ¿vale? Y, por decir algo de los eosinófilos, van a generar el daño en las mucosas, ¿no? A través de sus gránulos secundarios, ¿correcto? Entonces, esta es la forma de repaso, la reacción alérgica inflamatoria, ¿sí? Que también es la fisiopatología de la rinitis alérgica, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en la fase temprana, ¿no? Y hablando específicamente de rinitis alérgica, pues vamos a ver que el actuar de los mediadores preformados, como histamina, triptasa y quimasa, y también el inicio de la generación de los mediadores lipídicos de novo, van a generar la actividad de estornudos, prurito y rinorrea, ¿sale? Entonces, se degranula la célula y estas sustancias van a generar la sintomatología característica, ¿sí? También va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué es lo que va a generar esto en el plexo de los cornetes? Pues va a generar una congestión, va a haber una vasodilatación, una congestión, y va a haber un crecimiento de los cornetes. Este crecimiento de los cornetes va a incrementar la resistencia de la vía aérea respiratoria. Entonces va a generar toda la cascada inflamatoria y va a generar toda la manifestación clínica que hemos hablado previamente, ¿no? Los estornudos, el prurito, la rinorrea y la obstrucción nasal. Ahora, ¿qué sucede después de 4 o 6 horas, ya en la fase tardía, de la exposición al alérgeno? Entonces, a pesar de que ya hubo el daño primario por los mediadores preformados, la actividad de los mediadores lipídicos de novo, junto con la quimiotaxis de más células inflamatorias como neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y macrófagos, pues van a incrementar el daño, ¿vale? Los leucotrienos y prostaglandinas, que iniciaron su generación desde la fase temprana, pues van a tener mayor daño sobre todo en la mucosa respiratoria. Y vamos a ver que estas células que van a estar sensando el daño a nivel epitelial se van a activar. ¿Como cuáles? Como las alarminas. Bien. Hablemos de la interleucina 25, 33 y de la linfopoyetina estromaltínica. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de estas alarminas, aparte que van a favorecer una inflamación tipo TH2, por la citocina tipo TH2, también van a activar las células linfoides innatas tipo 2. ¿Vale? Entonces, esta activación ya en la fase tardía por las diferentes células inflamatorias va a perpetuar el proceso inflamatorio. ¿Vale? ¿Y qué es lo que va a generar? Pues que la obstrucción nasal sea continua, sea persistente, sea bilateral, ¿vale? Y que esta obstrucción a la larga pues genera muchísimas alteraciones, ¿como cuáles? Pues de entrada, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Porque nuestro paciente pediátrico o adulto no va a poder dormir fácilmente por la nariz tapada, o va a ser respirador oral, o se va a despertar en la madrugada, en las noches, o antes de lo habitual, por la molestia de la nariz. Entonces, ¿esto qué va generando? Pues disminución de la calidad de vida, disminución en las actividades o en el rendimiento de las actividades cotidianas del paciente. Y a la larga, pues también llega a tener alteraciones estructurales que puede generar hiposmia, ¿no? Y aquí es cuando también nosotros los alergólogos pues tuvimos algunas complicaciones en la pandemia, ¿no? Porque hiposmia, anosmia,
llegó a ser un criterio también clínico, ¿no? Y había pacientes que literal solamente debutaban con hiposmia o con anosmia. Y la verdad es que vimos nosotros muchos pacientes con esta manifestación clínica que realmente no tenían alergia, ¿no? Porque tenían que les gusta una semana, 2 semanas de hiposmia, ¿no? Esto pues realmente no es crónico, ¿no? Lo que esperamos en un paciente con rinitis alérgica. Y pues sí tenían infección por coronavirus, ¿no? Entonces, pues también este fue un dato importante que resaltó mucho ahorita en la pandemia. Bien. Y entonces, pues recordemos, ¿no?, las manifestaciones clínicas cardinales en el paciente con rinitis alérgica. Y entonces las manifestaciones clínicas cardinales va a ser el prurito y los estornudos. Bien, vamos a tener rinorrea, hielina y obstrucción. Hablando de los estornudos, obviamente, estornudos en salva. Y estos estornudos en salva van a ser más importantes en la mañana o en la noche. ¿Y por qué creen que son más importantes a estas horas del día? Por lo que había dicho, lo de los alérgenos. Ok, así es. Muy bien, gracias, doctora. Tengan en cuenta que el paciente alérgico va a estar expuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué es más importante en la mañana? Imagínense ustedes al paciente que se duerme 10, 11 de la noche y se levanta, que les gusta, 8 de la mañana. Entonces va a estar más de 8 horas de forma continua en contacto con el alérgeno. ¿Qué es lo que va a suceder en 8 horas? Pues toda la respuesta inflamatoria que ya vimos, la temprana, la tardía, y va a tener el proceso inflamatorio perpetuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo común? Que el paciente se levante, se despierte con muchos síntomas de la nariz, ¿no? Y es el típico paciente que nos comenta: sí, doctor, me desperté con la nariz tapada, lleno de mocos, no dejaba de estornudar, ¿vale? Y también puede llegar a tener síntomas oculares, ¿no? Justamente por eso les había dejado la tarea de que revisaran conjuntivitis. Porque, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente con conjuntivitis, doctores? Levante su manita. Doctor Adrián León. Sí, mencionaba el artículo que nos mandó que había comezón, había enrojecimiento, también había fotofobia, lagrimeo y resequedad. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, nuestro paciente que tenga rinoconjuntivitis, pues se va a despertar, la verdad es que bastante inclemente, ¿no? Que se va a despertar con la nariz tapada, con comezón de los ojos, comezón de la nariz, va a tener epífora, lagrimeo, va a tener los ojos rojos, va a estar estornudando, va a estar con rinorrea. Entonces, se despiertan con manifestaciones clínicas bastante floridas. ¿Y esto por qué? Porque toda la noche estuvo con el contacto directo, ¿no? En la almohada, en el colchón, estuvo reciclando las heces de los ácaros de forma continua por más de 8 horas. Esto va a generar síntomas. Y en la noche, porque pues también, ¿no?, el paciente, sobre todo si es alérgico a polen, si tiene que trasladarse por fuera de su casa para hacer sus actividades, pues todo el día va a estar en contacto continuo con los pólenes, y en temporalidad que hace mucho viento, pues el viento arrastra ácaros del polvo, epitelios de animales, restos de cucarachas, pólenes, todo lo que quiera. Entonces, también es bastante esperado que en la noche el paciente tenga más molestias por el contacto de todo el día del alérgeno con la mucosa nasal, ¿vale? Respecto a la rinorrea tiene que ser hialina, acuosa, y realmente llega a ser bastante abundante. ¿Alguien de acá nos puede comentar cuál es la tasa de reproducción de orina en un paciente adulto promedio por hora? A ver, queridos doctores que ya se van al internado, les van a pedir cerrar líquidos. Entonces, ¿cuál es la tasa de producción de orina en un paciente adulto? Okay. Doctora Yamel. Si no me recuerdo, es de 800 mililitros. 800 mililitros por hora. No, eso es por día.
Sería dividirlo. Entonces 800 entre 24. 33.33 mililitros. 33, ok. Punto 3, 3, 3, 3. Bien. Esto en promedio, ¿no? Entonces, ya lo verán ustedes cuando vayan al internado y les piden cerrar estos balances. Regularmente se toma como una tasa normal de producción de orina en el adulto de 30 a 40 mililitros por hora, ¿no? Digo, esto es lo que yo recuerdo. Yo no soy internista, obviamente, soy pediatra. Y en los pediátricos pues, es algo muy similar, pero por kilo. 3 a 4, 3 a 5 mililitros por kilo por hora. Entonces imagínense que el paciente con rinitis puede producir tal cantidad de moco casi equivalente a la tasa de producción de orina. Si hablamos que la tasa de producción de orina llega a ser de 30, ¿no? Digamos en el nivel más bajo, 30 mililitros por hora. Y de rinorrea pueden llegar a producir 20 mililitros por hora. Entonces el paciente, por eso lo comenta, ¿no? El doctor es que no puede estar sin rollo higiénico en la mano. O sea, todo el tiempo estoy con flujo continuo de la nariz. Y la verdad es que sí es justificable y es una manifestación bastante común de rinitis alérgica. ¿Vale? La obstrucción también se puede ver acompañada con voz hiponasal, cefalea y epistaxis, ¿no? Y aquí la obstrucción da un tono de voz bastante característico. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes a Carlitos de Rugrats, Aventuras en Pañales? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Perfecto. Pues así como habla Carlitos, y a quien no lo haya escuchado, pónganle ahí en YouTube Carlitos Rugrats y escuchen cómo habla. Esa es la voz típica de un paciente con obstrucción nasal, ¿vale? Hablan como gangoso, dirían. Entonces, cuando llega un paciente y lo ven con su rollo en la mano y que empieza a hablar como Carlitos, bueno, hay casi un 70% de probabilidades que tenga rinitis, ¿no? Entonces, la obstrucción nasal es un dato bastante característico. Y el prurito puede ser nasal, puede ser palatino, puede ser ótico, ocular, ¿no? Una manifestación, como nos comentó su compañero Adrián. Y todas estas manifestaciones las presenta al unísono el paciente. Entonces debe de presentar al menos 2 o más características de estas clínicas para que sea concordante con rinitis, ¿no? De etiología alérgica. ¿Bien, doctores? Muy bien, pues entonces las demás diapositivas las continuamos el día de mañana. ¿Alguna duda que tengan hasta acá, doctores? No, doctor. No, doctor. Muy bien. ¿Quién dijo yo? Yo, Daniela Mancera. Dígame, doctora. Me quedó una duda en los factores que aumentan el riesgo. ¿Por qué el género femenino? Ok. ¿Por qué? Porque los mastocitos también se ha determinado que tienen receptores para estrógenos. Entonces, esto inclusive hay pacientes que tienen urticaria cíclica, ¿no? Pacientes que tienen datos de urticaria previo al ciclo menstrual. Entonces, se ha evidenciado que los mastocitos pueden llegar a tener receptores para estrógenos y para progesterona. Entonces, hasta cierto punto, esto puede ser un factor importante en la incidencia de la enfermedad. Sí, cierto, ya recordé cuando nos mencionó eso. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. Perfecto, compañeros. ¿Alguna otra duda? No, muy bien, pues entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita tarde, doctores. Gracias, doctor. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Buen día.